Vamos a dar inicio a la segunda mesa de debates, cuya temática es nuevos modelos de negocio. Para moderar esta mesa nos acompaña José Antonio Vera, presidente de Grupo F. José Antonio Vera Gil. Apasionado por la información y las letras, José Antonio Vera Gil es un reconocido periodista y escritor con una destacada trayectoria en los medios de comunicación. Desde el año 2012 preside la agencia F, la número 1 en noticias en español, fundada hace más de 70 años y con presencia en los 5 continentes. Anteriormente ostentó el cargo de director del diario La Razón, logrando en un lustro la mayor expansión del rotativo en toda su historia. Autor de libros y profesor de la Sociedad de Estudios Internacionales, es acreedor de varios reconocimientos que avalan su carrera, como el Premio Jaime I de Periodismo, que logró al frente del semanario A Tu Salud Verde, entre muchos más galardones. De igual modo, ha tenido una importante presencia en los principales programas de radio y cadenas de televisión españolas, así como en diversas publicaciones. José Antonio Vera Gil, presente en el tercer Foro de la Comunicación, Veracruz, 2014. Muy bien, queridos amigos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Televisa por esta generosa y probablemente inmerecida presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en este magnífico escenario, en esta ciudad maravillosa de Veracruz y en este museo naval que realmente nos ha impresionado a todos por lo que contiene y sobre todo por cómo nuestros colegas, compañeros de Televisa, pues han logrado dejarlo para la celebración de este nuevo Foro de la Comunicación. Los que comenzamos hace 3 años con el Foro de la Comunicación, pues la verdad es que nos sentimos bastante orgullosos de ver la evolución que ha tenido. La idea del Foro de la Comunicación fue originalmente una idea de la Secretaria de Estado de Comunicación del Gobierno de España, Carmen Martínez Castro, aquí en primera línea con nosotros, y la verdad es que empezó a funcionar en Cádiz, el año pasado estuvo en Panamá y hoy está aquí presente en la ciudad de Veracruz, en este Museo Naval, y tengo que decir que uno se queda asombrado de esa evolución tan espectacular que ha tenido, sin duda, en gran medida por la aportación tan relevante que ha hecho el Grupo Televisa. Tengan ustedes en cuenta que para lo que estamos aquí viendo con relación al Foro de la Comunicación, pues llevan trabajando muchos meses, no solamente del Gobierno de España, sino fundamentalmente el Grupo Televisa, un total de 500 personas, y creo que esto es un dato a tener en cuenta y sobre todo de agradecer, porque me parece que es muy, muy importante que en el ámbito de las cumbres iberoamericanas vayamos enriqueciéndolas con este tipo de debates, este tipo de foros, que no solamente tendrían que ceñirse, bajo mi punto de vista, por cierto, al ámbito de la comunicación o al ámbito empresarial, que son los dos foros que en este momento existen de una forma visible y potente, sino que habría que intentar, y desde este punto de vista trato de lanzar ese mensaje a quienes tengan la responsabilidad de poderlo promover, había que intentar que estos foros, el foro empresarial y el de la comunicación, pudieran trasladarse también a otros ámbitos tan importantes como, por ejemplo, el deporte o la investigación y la ciencia o, ¿por qué no?, el ámbito de la gastronomía tan relevante, porque tenemos unas figuras tan mundialmente conocidas pues en todos los países latinoamericanos, en Perú, en Chile, en México, en España, en Portugal, o por supuesto en el ámbito de las artes también, como no podía ser de otra manera. Yo creo que tiene que ser un objetivo y en el que los periodistas y las personas que participamos en el ámbito de la comunicación tenemos que colaborar de una forma potente. Tenemos que lograr que las cumbres iberoamericanas, que quizás han tenido una época en la que han estado un poco más apagadas, no vayan a menos, sino que vayan a más, aunque sean cada 2 años, pero que vayan a más. Y que este Foro de la Comunicación, que se ha consolidado de una forma más que potente, se pueda consolidar y repetir en años venideros, dentro de 2 años en Colombia y en años subsiguientes, de manera que podamos debatir los aspectos del ámbito de la comunicación que a todos nos interesan, como lo estamos haciendo esta mañana. Bien, antes de dar paso a nuestros más que ilustres ponentes de esta segunda mesa, tengo que decir que el título de la mesa es Nuevos modelos de negocio.
contenidos y redes. El procedimiento del debate pues es exactamente el mismo que el anterior, la conversación va a discurrir exactamente de la misma manera. Sí que es verdad, ya se ha dicho antes, animo a todos los presentes a que intervengan en el foro, es decir, les van a ser entregadas unas fichas para que puedan rellenar y hacer sus preguntas, y les animo a que lo hagan, porque nunca tiene uno la oportunidad, o no todos los días, tiene uno la oportunidad de hacer una pregunta a don Emilio Azcárraga o al presidente de Univisión o al vicepresidente de Telefónica. Incluso si son preguntas pues un poco incómodas, yo también les animo a que las hagan, porque por el hecho de que sean tan importantes por su representación, pues eso no quiere decir que no tengamos que hacerles preguntas que también puedan ser preguntas osadas desde todo punto de vista. Antes de dar paso a las semblanzas, solo decir que algunos de los temas que vamos a ver aquí, por ejemplo, pues irán referidos a poder aclarar cómo, si existen diferentes formatos para un mismo contenido, puede existir publicidad para un mismo anunciante, o la educación como responsabilidad social corporativa de los medios de comunicación, o las redes como gestoras de contenido, o los productores de contenido como aliados de las redes para distribuir su producto, o el público como participante en directo en el desarrollo del contenido y, por lo tanto, el público como autor y como actor del propio contenido, o, por supuesto, las redes sociales como complemento inherente a los contenidos televisivos. Vamos con los ponentes. El primero, aquí a mi derecha, nada más y nada menos que Emilio Azcárraga Jan. Le tengo que decir, don Emilio, que en España siempre, no sé por qué motivo, le llamamos Jean, y que es un descubrimiento haber encontrado que efectivamente pues es Emilio Azcárraga Jan, que no necesita, como ustedes todos saben, ninguna presentación, porque es el hombre más relevante del mundo de la comunicación en español, no solamente en México y en América, sino a nivel global, de una forma abrumadora. Yo solo quería decir, antes de dar paso a la semblanza, que Emilio Azcárraga ha hecho un trabajo extraordinario en Televisa, que cogió el grupo con 29 años, que no es una edad realmente para liderar ningún tipo de grupo, y menos si es un grupo importante, pero que él demostró que sí que se puede hacer, y que además se puede hacer de una manera brillante. Es un grupo que ya era importante cuando él lo asumió, pero que también tenía algunos problemas no menores. Tenía una deuda de 1.800 millones de dólares, tenía 20.000 empleados y un conjunto de problemas que le llevó a tener que hacer una drástica reconversión que parecía un reto imposible, pero que al final resultó un reto pues ciertamente exitoso. Lo cierto es que superó los obstáculos y ya en 2006 obtuvo una ganancia de casi 800 millones de dólares, con un incremento del 34,5% respecto al año anterior. Veamos la semblanza. Un líder empresarial, poseedor de una visión y talento únicos, es Emilio Azcárraga Jan. Desde 1997 es presidente y CEO del Grupo Televisa, el consorcio de medios de comunicación en español más importante a nivel mundial. Bajo su mando, la empresa ha incrementado en más del doble su margen operativo, produciendo al año más de 90.000 horas de programación original, contenido que se exporta a más de 85 países de forma exitosa. Con su liderazgo, Televisa ha entrado de lleno a la industria de las telecomunicaciones. De igual manera, ha impulsado diversos programas de acción social en alianza con distintas instituciones y organismos. Entre muchos otros reconocimientos, cuenta con un máster honoris causa en Business Administration por el Instituto de Empresa de Madrid, España. Asimismo, recientemente fue galardonado por la prestigiosa revista Broadcasting and Cable como miembro de su Salón de la Fama en distinción a sus más de 20 años de liderazgo y trayectoria en la industria de la comunicación. Emilio Azcárraga Jan, presente en el tercer Foro de la Comunicación, Veracruz 2014. Muchas gracias. Nuestro segundo ponente, aquí a mi izquierda, es también de sobras conocidos por ustedes. Estuvo ya presente en el segundo Foro de la Comunicación el pasado año en Panamá, y es Randall A. Falco, por todos conocidos como Randy Falco. Nice to meet you, Randy. Welcome again to this debate forum. Randy entiende perfectamente español, pero como es lógico, prefiere expresarse en inglés, que es su lengua materna. Tienen ustedes a su disposición, todos los que quieran utilizarlos, un sistema de traducción simultánea para poderlo usar durante la mesa. Falco es un ejecutivo de medios de comunicación
norteamericano que es actualmente presidente de Univision y que antes de unirse a Univision fue presidente de la América Online, filial de la CNN y de la Warner, y antes aún pasó 31 años por la NBC. Con Falco, Univision ha emprendido una expansión espectacular en el lanzamiento de nuevas redes, telenovelas, un canal de noticias, otro de deportes, etc. En julio de 2013 se anunció que sus ganancias trimestrales fueron 40,7 millones de dólares, el 28% más que cuando se incorporó a Univision. Se ha dicho que Randy Falco ha transformado completamente Univision, haciéndola pasar de ser un líder de televisión en español en los Estados Unidos a una auténtica fuerza en el panorama de los medios de Norteamérica, de los Estados Unidos. Algunos de los programas de Univision en español tienen a veces mayor audiencia que incluso los programas en inglés. Vamos con la semblanza. Marcar una identidad propia encaminada al éxito forma parte de la visión de Randy Falco. Desde enero de 2011 es presidente y director ejecutivo de Univision Communications Inc., la principal compañía de medios en Estados Unidos enfocada al público hispano. Bajo su liderazgo, Univision aceleró su transformación de una cadena de televisión abierta dirigida a un nicho de la población a una poderosa compañía multimedia. Tiene una maestría en Administración de Empresas y una licenciatura en Finanzas de Iona College, institución que lo reconoció con un doctorado honorario. Su trayectoria está enmarcada por diversas distinciones, de las que destacan, entre otros, el galardón Frank Stanton Award 2007, el Maldef Legacy Leader Award 2012 y forma parte del Salón de la Fama de la reconocida revista Broadcasting and Cable. Recientemente encabezó el 50 aniversario de Univision, presentando el nuevo eslogan de la compañía, el latido del corazón hispano en Estados Unidos. Randy Falco, presente en el tercer Foro de la Comunicación, Veracruz 2014. Y nuestro tercer invitado, aquí en el extremo a mi derecha, es Julio Linares. Julio Linares es vicepresidente de Telefónica. Es un hombre que ha sido casi todo en Telefónica y que ha acompañado a su presidente César Alierta en la expansión multinacional del grupo en todos los continentes. Como saben ustedes, en no demasiado tiempo, Telefónica es una compañía que ha pasado de ser, en 20 años, diríamos, porque la expansión internacional de Telefónica ahora nos parece que ha sido así toda la vida, pero realmente es una expansión que se ha producido en 20 años y ha pasado de ser una empresa doméstica, importante en España, pero doméstica, solo centrada en el mercado interior, a un emporio ciertamente multinacional y multilatino. Actualmente Telefónica tiene un 80% del mercado en España y además es líder en los mercados de América Latina y también es la compañía de telecomunicaciones más importante de Europa y la quinta del mundo. En total está implantada en 24 países de Europa y América y cuenta con 120.000 empleados, 300 millones de usuarios, de ellos 250 millones en móviles o celulares. Y aquí con nosotros tenemos a Julio Linares, como digo, vicepresidente ejecutivo de la compañía, hombre de la máxima confianza del presidente Alierta en todo tipo de operaciones. Julio ha vivido lo que ha sido la transformación, esta espectacular transformación de Telefónica en directo durante 40 años, en los que ha pasado de los puestos, digamos, o de los niveles más inferiores a ocupar las responsabilidades más importantes. Vamos con la semblanza. Visión, liderazgo y profesionalismo enmarcan la brillante trayectoria de Julio Linares López. Actualmente es vicepresidente del Consejo de Administración de Telefónica, la compañía líder en telecomunicaciones a nivel mundial en la provisión de soluciones de comunicación y entretenimiento, presente en más de 24 países de Europa y América Latina. Desde que ingresó a la empresa en 1970, Julio Linares ha ocupado importantes cargos, entre los que destacan ser presidente ejecutivo de Telefónica España, así como de las filiales Télico y Telefonía Cable, presidir el Supervisory Board of Sesky Telecom y asumir la Dirección General de Coordinación, Desarrollo del Negocio y Sinergias de Telefónica S.A., siendo miembro de su Consejo de Administración y secretario del Comité Ejecutivo.
De igual manera, hoy en día es patrono de las fundaciones Telefónica, Mobile World Capital Barcelona y sede Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. Julio Linares López, presente en el tercer Foro de la Comunicación, Veracruz 2014. Muy bien, y después de las presentaciones entramos ya en lo que es la charla, en lo que es el debate. Y lo vamos a hacer, como es lógico, y no podía ser de otra manera, con Emilio Azcárraga Gallán. Él ha estado recientemente en Cannes y ha hablado de los asuntos que justamente vamos a abordar, que estamos abordando hoy aquí, de los nuevos negocios, de la importancia de los nuevos negocios y de cómo adaptarnos o cómo adaptar las corrientes y los usos de las redes de comunicación a esos nuevos negocios. Y yo le quería preguntar a Emilio Azcárraga que nos trasladara un poco cuál es su opinión, su visión de cómo están cambiando las redes sociales nuestros negocios. Es decir, estamos sabiendo adaptarnos a los tiempos, nos da un poco de miedo este escenario cambiante en el que todo el mundo ya puede interactuar y en el que todo el mundo pues, puede entrar en contacto con otras personas sin necesidad de tener que hacerlo a través de los medios tradicionales, de los canales que los medios tradicionales como las televisiones ponían o podían poner. ¿Qué importancia dan en Televisa las redes sociales y cuál es el estado de salud de la televisión tradicional frente a los nuevos creadores de contenido? Hay que tener en cuenta que estamos asistiendo a fenómenos como, por ejemplo, el de YouTube, que permite que una persona que no es un experto, con una camarita, minicámara o una camarita absolutamente menor o con una cámara de teléfono móvil, pues pueda emitir un vídeo y que lo van a ver millones y millones de personas en todo el mundo. Y eso, pues ciertamente es algo que no estaba previsto hace 10 años y que está cambiando la manera de comunicar, ¿no? Bien, ¿qué otras fórmulas están desarrollando las televisiones? Por ejemplo, me dicen que Televisa está llegando a exhibir partidos de fútbol en la televisión tradicional, pero que también lo está haciendo con todo tipo de plataformas y que además se está utilizando las salas de cine, etcétera, etcétera. En fin, son muchas cuestiones, pero al final van todas a lo mismo. Querido presidente. Bueno, yo primero quiero agradecer la invitación a este foro. Estamos muy contentos con Carmen de hacer esto. De verdad, muchísimas gracias por haber considerado a través de tu persona el gobierno español a Televisa para eso. O sea que muchas gracias. Y creo que obviamente el tema de esta mesa es muy importante por todos los cambios que vivimos todos los días, ¿no? Los que nos dedicamos a este tema de comunicación, como dices, pues tenemos que reinventar de alguna manera muy importante todos nuestros modelos de negocio por las tecnologías que cada vez avanzan mucho más rápido. Hoy, obviamente, esos cambios son mucho más rápidos, son mucho más vertiginosos y obviamente exigen que nuestras empresas permanezcan y se mantengan a la vanguardia para que exista realmente un crecimiento. Desde la experiencia de Grupo Televisa, nosotros siempre hemos empezado y estado ahí porque obviamente esta adaptación y la innovación la requerimos desde el principio, cuando arrancamos nosotros con la empresa de radio en 1930, ¿no? Y obviamente como ha cambiado la tecnología, pues seguimos con la televisión abierta, obviamente de ahí viene también toda la parte de televisión de paga, pero siempre ha sido una empresa basada en la producción y la distribución de contenidos con cualquier tecnología que esté a la mano, ¿no? Desde que mi abuelo empezó esta empresa hace tiempo, pues obviamente empezamos así, ¿no? Las tecnologías, como lo decía, han venido cambiando a través de la televisión de paga, obviamente estos contenidos han venido cambiando también, y obviamente los contenidos siempre son el corazón y siempre son de alguna manera lo fundamental en esas plataformas. Seguimos adelante con el satélite. En su momento obviamente nos dio una perspectiva a través del cable primero y luego del satélite de poder llegar a más usuarios y de producir contenidos diferentes para esos usuarios. Las exportaciones del contenido también en su momento vía videocassette fue muy importante y ahora evidentemente con las tecnologías del internet, en su momento satélite y cable, pues facilita esa transmisión de los contenidos, ¿no? Siento que las audiencias son obviamente
mucho más exigentes hoy en día y quieren consumir más y mejor contenido. Estoy convencido que Televisa está posicionado en un momento muy importante y está posicionada muy importante para afrontar la cada vez más creciente competencia por la misma audiencia, porque la audiencia obviamente crece, pero los canales, los medios de distribución, tanto nacionales como internacionales, se tocaba en la mesa anterior todo el tema del Internet que ha borrado las fronteras, lo cual hace que títulos como hablaba aquí Daniel del tema de lo de Google, pues obviamente que se pueda traducir rápidamente en cualquier idioma, ¿no? Sin embargo, Televisa está posicionada en la producción de esos contenidos de calidad y tenemos una gran oportunidad de que también esos contenidos nuestros no nada más se queden en el mundo, bueno, primero obviamente en México, pero no nada más en el mundo de habla hispana, sino que crezcan, ¿no? Y las redes sociales que tocabas tú son un instrumento muy interesante de interacción con la audiencia, donde la audiencia en vez de ser pasiva, en vez de estar viendo nada más el televisor, puede tener la oportunidad de estar interactuando con sus comentarios, con sus videos, con sus fotos, a través de estas redes sociales. Y también obviamente lo que comentabas, nosotros hemos empezado a desarrollar nuevas formas de llegar a la audiencia, donde la audiencia en sus tabletas, en sus teléfonos inteligentes pueden escoger en eventos deportivos qué cámara quieren ver, ¿no? Y eso pues obviamente hace que la interacción sea mucho más amplia. Por otro lado, Televisa a lo largo de este tiempo pues ha cambiado a ser una empresa también de telecomunicaciones, ¿no? Donde realmente queremos competir por darle al usuario una mejor conectividad con mucha mayor velocidad a un precio mucho menor, ¿no? Yo estoy convencido que la conectividad es un instrumento de desarrollo. Creo que es fundamental tener un México conectado para tener un México más desarrollado y estamos convencidos que podemos hacerlo, como te decía, con un mucho mejor servicio a un mucho mejor precio, combinado al mismo tiempo con estos contenidos, ¿no? Entonces, este posicionamiento de Televisa que a lo largo de todos estos años ha estado basada en la parte de contenidos y de distribución hace que el modelo de negocio no ha cambiado, sino ha evolucionado gracias a los instrumentos tecnológicos que están a nuestro alcance. Muy bien, muchísimas gracias, querido presidente. Vamos a trasladar la palabra a Randy Falco. Yo le diría a Randy que intente sobre este particular, sobre estas preguntas que hemos lanzado al aire con relación a las televisiones y las redes sociales, cómo le afectan a él en su importantísima cadena de televisión Univision en Estados Unidos, es decir, cómo está cambiando el negocio de Univision, las redes sociales. Les tenemos miedo a las redes sociales, hay que tenerle miedo. Realmente puede dar un poco de recelo el hecho de que quizás sea un instrumento difícilmente controlable, y el hecho de que sea un instrumento difícilmente controlable pues nos puede trasladar efectivamente algún tipo de recelo. Pero aparte de eso, yo también quería, aparte de esta cuestión del negocio y las redes, Randy, quería que nos hablaras un poco también de la experiencia vuestra en el mercado de los Estados Unidos, en el mercado hispano, en el sentido de si hay un mercado hispano que está separado del sajón, ciertamente, o si estamos hablando en realidad de un mismo mercado, y si la globalización está haciendo ya que la audiencia realmente sea bilingüe y si ya es poco importante en realidad el lenguaje o el tipo de lenguaje que se utilice para entender los contenidos. Y es decir, si vamos a un sistema en el que el lenguaje pues tendrá su importancia, pero realmente el lenguaje puede que llegue un momento en que ya no sea tan relevante porque todo el mundo va a dominar perfectamente el inglés y el español, particularmente en los Estados Unidos, y por tanto la lengua no tendrá tanta importancia. Ahí son muchas las preguntas, pero permíteme empezar diciendo que me parece que el panel anterior esbozó muy claramente los retos que enfrentan los medios tradicionales, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Para nosotros en Estados Unidos esto lo impulsa principalmente la tecnología.
and distribution, I y la think. distribución, me parece. You know, for better or worse, Vamos, I've been para bien around o for a para long mal, time, llevo for ya mucho 40 years tiempo in en this esto, business 40 now. años en este negocio, And I've been through what I would y he call the pasado lo que yo distribution wars. llamaría las It guerras de la started distribución. out that it was just about Empezó affiliates. siendo nada más con las Stations in the afiliadas, country las estaciones that afiliadas en el distributed país. your product Eran estaciones que throughout the distribuían el country. producto de uno And por then todo el along país. came cable, and Luego that llegó was el very cable controversial. y eso fue but muy the content controvertido, owners made pero that los jump dueños to del cable. contenido hicieron And el it was brinco al accretive to cable. their business. And Y then along fue came algo satellite, beneficioso and para the su negocio. Y cable luego people vino were el very, satélite. very upset Y la that we gente would de go cable to se molestó satellite, but mucho we de que did, recurriéramos and a los that was also satélites, pero eso accretive to our hicimos. business. Y eso And then también along came fue the un crédito para telcos, nuestro negocio. Y luego and we vinieron las did that as telcos, well. las And de now telecomunicaciones it's también lo hicimos. broadband. Y ahora vamos And con banda broadband ancha. kind of snuck up Y la on us. banda ancha This como que nos one, tomó por sorpresa. I think the traditional media Pienso companies que las didn't move empresas as tradicionales de quickly medios, en este as caso, perhaps they could have, no se and movieron tan have rápido como tal vez been, hubieran to podido. some extent, Y en cierta been medida disrupted by the han Netflixes sido of the perturbadas por world, los who have Netflixes taken del mundo. advantage of Han this sido alteradas por los new, Netflixes this new que han media, aprovechado este nuevo medium. medio. So I'd say that Diría yo that's pues the biggest que challenge ese for es el us, but I mayor really desafío do para believe, nosotros y honestly, además yo sí creo that it's an sinceramente enormous opportunity, que es una because like I oportunidad said enorme before, porque como dije antes, every single time there's a new cada distribution vez que hay una platform, nueva plataforma de distribution distribución, becomes la more and distribución more se of a vuelve commodity. más y más una And the real mercancía value lies y el in valor content. real está en el contenido. And we can take advantage of Podemos this aprovechar by, esto, particularly at Univision, particularmente en where Univision, we have the donde youngest tenemos al audience público más joven. in prime time. En The average age of horario our AAA, audience in la prime edad time promedio de is nuestro 37 público es de years old, 37 and años de that's edad, compared to 58 y eso se compara years con los old on 58 many años of de the edad English de muchas de language las networks. redes de habla inglesa. We have a growing demographic, the Tenemos un fastest, grupo demográfico demographic growth in the country el de mayor is the crecimiento en Hispanic el país. population. Es la Right población now, hispana, it es el que crece más represents rápido en 1 in 6 Estados Unidos, que Americans actualmente es being uno de Hispanic. 6 That's 55 estadounidenses. million Americans. 56 And the millones de Census Bureau estadounidenses. says that in 30 Y el years, Bureau del that'll be Censo dice que 1 en in 30 años 3 serán Americans. uno de cada 3 So estadounidenses. you really have to think about Entonces, the United realmente hay que States pensar and North America en que becoming Estados Unidos finally de a América part of finalmente se Latin convierta en America. parte de And América that's a Latina great y eso es opportunity una for us enorme at oportunidad Univision para because nosotros en Univision there's porque absolutely no no hay absolutamente entity. ninguna The joke in the entidad. United States is the only other entity Dicen that the de chiste en Hispanic Estados Unidos que la audience única entidad trusts in en the la que United States confía el more than público the hispano en Catholic Estados Church Unidos is más que la Univision. Iglesia Católica es Univision. And it's true. Y es And it's cierto. a huge responsibility Es una that we enorme take very, responsabilidad very seriously. que nos tomamos But muy en it's serio. also an opportunity for Y us to además es una continue to oportunidad serve para seguir this, prestando this servicio actually diverse a este demographic in the grupo United demográfico tan States. diverso We do so en Estados first of all Unidos. by Lo hacemos producing primero que more of todo our own produciendo más de nuestro propio content. We call it contenido, O&O lo content llamamos for digital consumption. contenido propio de consumo The digital. second way that you can do it is La segunda through manera de hacerlo es multi-channel networks, con and we're redes working with multicanales. Estamos Televisa trabajando con to Televisa actually para develop that. de hecho desarrollar eso. Myself and Pepe talk about this all Pepe y the yo time, hablamos de where you esto todo become el an tiempo, donde aggregator. uno se Just think convierte en about un it, becoming an agregador. aggregator for the Pensémoslo, very best convertirse en Spanish agregadores language, de short-form digital content el contenido throughout digital de forma Latin corta America, and de being able to lengua hispana de become toda the América Latina y destination convertirse en el place for destino, young el Hispanics who destino come de to los those- jóvenes hispanos to those que sources. llegan a esas fuentes. The third place is through over the El tercer top. You lugar may have heard this es con el before, over the but top. there Habrán are oído an esto enormous antes, number pero hay of una gran young people in cantidad de particular in the jóvenes, United particularmente en States, Estados who Unidos, no longer sign up for ya very no se expensive suscriben satellite a and, servicios de satélite and cable y cable muy caros, subscriptions, and they're looking for sino que different ways to en get vez de their eso buscan content, distintas and maneras de many acceder a of su these contenido y ways muchas are de estas over maneras broadband. son So mediante la banda ancha. increasingly, even the Así pues, cada vez MVPDs, más, the cable incluso los operators, the MPDs, los satellite operadores de cable, los operators, are operadores looking de into satélite, how do they están get into the buscando over the cómo top entrarle game, al how juego do del they over the use top, broadband themselves cómo by usar ellos becoming mismos a la banda digital ancha, MVPD, convirtiéndose and en reaching those MPDP customers who are de banda ancha y increasingly llegar a esos don't want to clientes que spend over cada vez $100 menos a quieren month. gastar They más want de to $100 spend a al lot mes, less money quieren gastar and mucho get menos only the dinero things that y they recibir want. únicamente lo que So quieren you ellos. can, Entonces, ourselves, we're having a nosotros lot of discussions estamos teniendo with, muchas I would say, pláticas con, yo diría, non-traditional over-the-top performers. los People like actores Amazon want to get no into tradicionales this, over the Sony top. wants Aquí to quiere get into entrar it. Amazon, A aquí lot quiere of entrar people out Sony. there are looking to get Mucha into gente the, quiere entrar
taking over the consumer, if you will. Tomar al Finally, the consumidor, one thing quedarse that we con el can't ever consumidor, forget, digamos. because we Finalmente, have lo que such nunca an podemos olvidar, affinity porque tenemos with this tal afinidad audience, con este is público, direct to consumer. es el directo This consumer, is directo al something that we consumidor. cannot give Eso es algo up, a lo que no and we podemos must not give renunciar up y que this- no debemos this renunciar. relationship that Esta we have with our relación que audience. tenemos con nuestro público. So to answer your question is, Entonces, por I contestar tu think that pregunta, there's an enormous yo pienso que hay opportunity una in enorme the oportunidad future en el for futuro us to develop para que all of desarrollemos these, todas these estas new ways to get to a nuevas very, vías very de young llegar a un audience. público muy, muy 25% joven. of all of the 25%
ciento de los niños de Estados Unidos actualmente menores de 12 años de edad son hispanos. Y como dije antes, este crecimiento viene por la mayor tasa de natalidad que de mortalidad, y se está expandiendo muy rápidamente y además es increíblemente joven. Y lindos que son muy jóvenes, pero son como cualquier otro público, con una atención muy breve, así que tenemos que ver como proveedores de contenidos cómo hacer para seguir siendo relevantes para este nuevo público post-millennial que busca este contenido de formato corto y no tradicional. Bien, muchísimas gracias, Randy. Vamos a dar la palabra a nuestro tercer invitado ponente en esta segunda mesa de hoy, Julio Linares. Invito, por supuesto, a Julio Linares a que aborde también los temas que ya han surgido aquí sobre cómo están cambiando las redes sociales nuestros negocios, en particular un negocio que es diferente al de las televisiones, como operadora de telecomunicaciones que es Telefónica, pero qué importancia dan en Telefónica a las redes sociales y qué importancia tiene en un mundo global, qué importancia tiene todavía el lenguaje, si efectivamente pues, las audiencias cada vez van a ser más multilingües. Pero aparte de esta cuestión, quería plantearle algo específicamente a Julio sobre este debate que tenemos ahora mismo presente sobre la denominada neutralidad de la red, ¿no? Se da la circunstancia de que las grandes empresas de Internet, hemos tenido antes con nosotros pues, un muy altísimo cualificado representante de Google, pero otras empresas, grandes empresas de Internet como Facebook, Amazon, pues ciertamente están ganando muchísimo dinero, mucho más probablemente que los operadores que invierten, que son los que tienen que invertir en las infraestructuras, y esto es algo que probablemente le afecta de una forma clara a Telefónica. Bien, yo le diría a Julio que cómo se puede salvar este escollo para las operadoras de Telefónica, es decir, qué hay que hacer ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que hacer grandes inversiones o qué hay que hacer para que efectivamente lo que son las inversiones al final se puedan compartir, pero también se puedan compartir los beneficios, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la secretaria de Estado, Carmen, y a Televisa, Emilio, por darnos la oportunidad de estar aquí hoy todos juntos celebrando esta sesión. Me comentas dos aspectos muy relevantes para nuestra industria, para la industria de los operadores, neutralidad de la red e inversiones, que están muy vinculados uno a otro. Y es obvio que hay que hacer muchas inversiones en las redes. Y las tenemos que hacer porque estamos ya en un mundo digital. Creo que estamos iniciando una revolución digital, aunque todavía no estemos viendo más que el inicio de esa revolución digital. En este mundo digital, el consumidor tiene más poder del que nunca había tenido antes, y eso es así, tal como se decía también en la sesión anterior, porque el consumidor hoy está siempre conectado. Los consumidores tienen un móvil a menos de 1 metro de distancia las 24 horas del día. El consumidor está muy bien equipado. ¿Cuántas pantallas tiene un consumidor hoy? 1, 2, 3 de televisión, un PC, una tableta, un smartphone, probablemente un wearable como reloj, probablemente una gran pantalla en su coche, que también utiliza para complementar la conducción, 8 pantallas. ¿A cuántas pantallas iremos por usuarios en el futuro? 10, más de 10. Esa es una tendencia y eso hace que el consumidor esté siempre muy bien equipado. Por eso tiene acceso a mucha información y es muy influente a través de las redes sociales, enormemente influyente. Y ese consumidor, con tanto poder de mercado, tiene una demanda muy clara. Ese consumidor entiende que puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier lugar y de forma inmediata. Y esta demanda del consumidor tiene un enorme peso en las infraestructuras y, obviamente, en las compañías, en las distintas cadenas de valor. Hacia las infraestructuras, esta demanda
significa que cada día tenemos que tener infraestructuras más potentes, que cada día tenemos que dar más banda ancha, es decir, que tenemos que ser capaces de que el consumidor maneje mucha más información en menos tiempo, y además el consumidor nos está pidiendo que le demos movilidad, que todos sus dispositivos los pueda manejar de una forma móvil y portátil. Estas dos demandas tan fuertes y tan claras para satisfacer este deseo del consumidor nos obliga a hacer muchas inversiones en infraestructuras, porque afortunadamente la tecnología no para de evolucionar y constantemente tenemos que estar introduciendo nuevas tecnologías en nuestras redes. Y las dos tecnologías más demandantes en este momento y en las que más inversiones tenemos que hacer son muy claras: fibra óptica y tecnología de la cuarta generación en los móviles. Y en eso tenemos que invertir mucho dinero. Las operadoras de infraestructuras invertimos mucho dinero en estar constantemente evolucionando nuestras infraestructuras y teniendo las capacidades para dar respuesta a nuestros clientes y, sobre todo, para apoyar el enorme crecimiento de comunicaciones. Las comunicaciones no paran de crecer. Tenemos la fortuna en nuestra industria de que producimos un producto, fabricamos un producto que no para de crecer. Y eso también exige a nuestras infraestructuras que se dimensionen para ser capaces de manejar tantísima cantidad de información. Cuando una compañía tiene que invertir tanto, lógicamente, se tiene que plantear la rentabilidad de su inversión. Todas las compañías tenemos accionistas y los accionistas nos piden, nos exigen que invirtamos responsablemente y que les devolvamos la rentabilidad de esa inversión de alguna forma. Y esto conecta con las dos preguntas que me hacías: la neutralidad de la red y si de verdad en toda la cadena de valor que ocupamos, fabricantes de dispositivos, operadores de telecomunicación, proveedores de servicio over the top y productores de contenidos, si todos sacamos la misma utilidad, el mismo beneficio en función del esfuerzo que hacemos. Y ese es uno de los debates que tenemos hoy en general en toda nuestra industria, que afecta a los operadores, que afecta a los que producen contenidos, que afectan a los que crean música, que afectan a los que hacen periodismo, a todos nos afecta. Yo creo que si no se consigue un mínimo de equilibrio en esa cadena de valor y si no se consigue que exista una cierta sintonía entre el esfuerzo que uno hace en costes e inversiones y los ingresos que recibe a cambio, estaremos en una industria vulnerable. Estaremos en una industria en la que en algún punto de la cadena de valor se producirá una fractura. Y eso no lo queremos nadie, porque para la sociedad, para todos los países, es fundamental que sigamos desarrollando las infraestructuras del futuro. Es absolutamente básico, tiene una importancia creciente. Por eso yo tengo una enorme confianza de que encontraremos los puntos de equilibrio. Y no estoy pensando en un equilibrio 100% ni asegurado día a día, porque comprendo que vivimos en una dinámica en la que eso no es posible. De lo que estoy hablando es un equilibrio suficiente para que el que hace un esfuerzo en una parte de la cadena de valor se vea recompensado y pueda hacer frente a las demandas de sus accionistas también. Este me parece que es un tema ciertamente nuclear, ¿no? Al que invito también que opinen al presidente de Televisa y al presidente de Univisión si lo consideran oportuno, porque por ir un poco más al grano y decir las cosas un poco más directamente para que se pueda entender todo el mundo. Es decir, estamos en un escenario en el que las operadoras de telecomunicaciones, como puede ser Telefónica o la que tiene Televisa, tienen que hacer un esfuerzo potentísimo en inversión, pero sin embargo no hay retorno, porque el retorno se lo llevan, por así decirlo, pues estas otras grandes empresas que utilizan las infraestructuras y tienen unos beneficios muy potentes, tipo Google, tipo Amazon, tipo Facebook o tantas otras, ¿no? Entonces, ¿de qué estaríamos hablando?
¿Dónde tendría que estar el equilibrio? Es decir, ¿tendrían que invertir ellos más o tendría que ser que los ingresos se repartieran un poco entre todos para que nos entendamos de una manera clara? Bueno, yo creo que como se tocaba en la mesa anterior, o sea, yo creo que están sucediendo cambios constantemente, ¿no? Yo creo que de alguna manera quizás nacieron estas empresas separadas de las redes y con unos modelos de negocio diferentes, pensando en su momento, yo me acuerdo cuando nació YouTube, que era que todos estos videos que hacía la gente iban de alguna manera a matar a los contenidos de la televisión o los contenidos profesionales, y al final nos damos cuenta que esos contenidos profesionales son los que la gente quiere ver, y damos el ejemplo que se daba de los 2,000 millones de views que tiene Gangnam Style. Al final de la historia esa canción es un contenido profesional, ¿no? Y que es de un cantante en este caso. Entonces yo creo que se tienen que ir acercando y modificando y moldeando estas plataformas, tanto de contenidos como de distribución, y trabajar en conjunto, ¿no? Creo que lo que no hay que perder de vista, eso sí, es que hay que darle el mejor servicio que se pueda al usuario. El usuario tiene que tener la última palabra si quiere ver el contenido completo de 20 minutos del capítulo o quiere ver 5 minutos, lo quiere ver en alta definición, en una pantalla pequeña, en una pantalla grande. Entonces yo creo que siempre hay que tener al usuario. Creo que el tema de la cobranza de los contenidos es fundamental, y no tanto por el tema económico, sino por un control de los derechos de autor que siento que son muy importantes y que se tienen que respetar constantemente, ¿no? Entonces, yo creo que se tienen que hacer unas inversiones muy grandes, y yo coincido en las redes, porque al final entre más contenido y más comunicación exista y mejor calidad de los contenidos existan, requiere de mucho más ancho de banda, lo cual obviamente se tiene que hacer, y no en las empresas de telecomunicaciones no podemos quedarnos atrás. Y yo siento que los modelos se van acercando, y ya en vez de ya están cruzándose constantemente para estar en conjunto, ¿no? Muy bien. Andy? Yeah, no, I agree. I think this is one of the most Me parece que important es una de las issues that we all face. cuestiones más importantes que enfrentamos. I remember the last Yo me internet acuerdo bubble de la última in the early burbuja de Internet 2000s where a principios a lot of people lost a lot del of siglo, money. cuando mucha gente perdió I mucho remind dinero. my organization all of the Recuerdo a time mi organización that a we cada rato have to be a part of que this, tenemos que we ser have to parte de invest esto y in tenemos this que new invertir world, en este nuevo but we're not mundo, a technology pero que company. no somos una We're empresa not a de capital tecnología, intensive no company. somos una And at least in the compañía short term, de capital as intenso, y you por lo menos a are corto gonna plazo, enter this new world al of entrar a este digital nuevo video, mundo del etc., video digital, etcétera, understand that you're trading. hay que In entender large part, you're going to be que trading en gran medida high margin businesses se van a for low intercambiar margin businesses. negocios de Now, you alto might margen ask, por why in the negocios world would you do de that? bajo margen. Y yo At pregunto, least in ¿y the eso short para term, qué you lo have vamos a to do hacer? it to Por lo remain menos a relevant. corto plazo hay que hacerlo para As I mantener said la before, relevancia, porque como lo dije antes, Our job here is aquí to nuestro make sure trabajo that the brands es that we asegurarnos de que represent, las whether marcas it's que representamos, ya or sea Televisa, Univision, or any Univisión other brand, o cualquier otra traditional marca brand that exists today, tradicional que that exista while en la all of actualidad, this is going que on en in tanto the va sucediendo world, we todo have esto to en el remain mundo, relevant. tenemos que We have to make mantener sure la that that relevancia, brand tenemos que asegurarnos de stays que esa relevant marca with very mantenga la young, relevancia fickle people. con gente muy Young, joven y fickle muy audience voluble, who are públicos looking for muy different ways to volubles. amuse Estamos buscando distintas themselves, maneras, and están we have to buscando make distintas sure that for maneras us de that divertirse, Univision is in y tenemos front que of them asegurarnos de que with a Univisión, Univision en nuestro branded caso, piece esté of enfrente de ellos, content con una on a parte de Univision la marca de branded Univisión, platform to con the una extent that we can plataforma de la marca de possibly do Univisión, it. en la The medida other de lo big posible. challenge that we Y nuestro have gran is desafío que through tenemos measurement. es We have la to make medición. sure that those audiences, Tenemos que asegurarnos if de they que esos are públicos, watching a si Univision todos están branded piece viendo of content un on a contenido o una porción de smartphone contenido or de a Univisión, de marca tablet, Univisión en are una being measured by tableta o en Nielsen un or other teléfono, measurement vayan siendo companies medidos por so that Nielsen u we otra can empresa de then medición para take que that entonces measurement back tomemos to our esa medición customers and y se actually la presentemos a monetize nuestros it. clientes y la So there's an moneticemos. awful lot going on right Entonces, now. en este momento están It's ocurriendo muchísimas incredibly cosas. important that we Es don't de lose sight of importancia the fact increíble that que no the perdamos de investments vista that el we hecho de make que las now inversiones que is hagamos for ahorita relevance. son We're por trading relevancia. high Estamos margin businesses intercambiando for low margin negocios de alto businesses, at margen least por in the negocios short de term, bajo but margen, we por lo have menos to do it so a that in corto the plazo, end pero lo we're tenemos que still hacer para relevant que to that así, al final de audience. cuentas, mantengamos la relevancia ante ese público. Muy bien, no sé si Julio quería añadir alguna cosa más, aunque yo le voy a plantear, además de este tema que él ha sacado a colación, le voy a plantear el también conocido asunto de la convergencia. Es decir, estamos en el momento en el que parece que para sobrevivir
pues hay que dominar todos los formatos. Es decir, Telefónica ya no puede ser simplemente una operadora de televisión, sino que al final se tiene que transformar en una empresa global, no solamente porque esté en todo el mundo, en todos los escenarios y territorios, sino porque además maneje todos los formatos y sea capaz de ofrecer a los consumidores pues televisión, radio y cualquier otro producto que ahora mismo los consumidores están reclamando. Entonces, lo que quería plantearle en ese sentido, al margen de que podamos avanzar o insistir algo más en lo anterior, es si realmente hay que ofrecer todos los formatos por si no te estás quedando fuera del mercado, si Telefónica tiene que ser también una empresa de comunicación en este sentido, estrictamente, si Televisa, y hemos visto que sí, tiene que funcionar también como un operador de telecomunicaciones, y cómo ven el panorama en este sentido, cómo ven el panorama de los medios, pero el panorama de las telecomunicaciones en general para dentro de, pongamos, 4 o 6 años. Bueno, pues en este mundo digital que estamos viviendo, los operadores de telecomunicaciones, yo creo que básicamente tenemos dos opciones extremas. Obviamente siempre hay grises en los que moverse. Una de las opciones extremas es ser un proveedor de conectividad, que es lo que en terminología anglosajona se llama dumb pipe provider. El otro extremo es ser un proveedor de servicios integrados. Y cada compañía tiene que decidir hacia cuál de los dos extremos se inclina. Todos los negocios son posibles, todos los negocios se pueden plantear rentablemente, cada uno tendrá su dimensión y tendrá sus retos. En el caso de Telefónica nos inclinamos por irnos más al modelo de ser proveedor de servicios digitales. En esta voluntad de ser proveedor de servicios digitales, obviamente fundamentamos nuestro negocio en la conectividad, que es nuestro core business, pero por encima de la conectividad queremos dar a nuestros clientes una capa de servicios digitales sobre la conectividad. ¿Qué tipo de servicios digitales? Pues obviamente el vídeo y la televisión es uno de los más importantes. ¿Qué papel jugaría Telefónica en ese modelo? Telefónica reconoce que en ese modelo tiene que tener una postura muy abierta a colaborar con terceros. Tiene que tener un objetivo de ser el socio preferido para distribuir contenidos y servicios por terceros. Y además tenemos que tener algunas capacidades de producción, pero limitadas en el conjunto de toda la oferta de servicios que deberíamos de dar a nuestros clientes. Con ese planteamiento, Telefónica lo que trata es de servir a un mercado que cada vez lo vemos más convergente, aunque sí que es cierto que el nivel de convergencia del mercado en este momento no es igual en todos los países. En algunos países está más maduro que en otros. ¿Por qué decimos que vemos el mercado más convergente? Porque en aquellos mercados donde hemos lanzado una oferta convergente, estamos teniendo un efecto muy positivo en la retención de clientes y, por lo tanto, está siendo muy beneficioso. Porque en otros mercados donde no hay convergencia todavía, se está observando una consolidación de mercados y unas adquisiciones de compañías buscando todas las capacidades para poder dar una oferta convergente. Y en otros países que están en este momento en otra etapa, estamos seguros de que también se llegará a esta. Y por lo tanto es muy importante desde nuestra óptica que un operador, para estar bien posicionado en este mundo digital, trate de hacer un esfuerzo de tener una oferta de servicios digitales con un planteamiento convergente. Bien, muchas gracias. No sé si Emilio Azcarra quiere apuntar algo en ese sentido o pasamos a un tema siguiente,
No, yo considero lo mismo. O sea, yo creo que las empresas se tienen que definir. Nosotros nos definimos desde, como lo comentaba, desde 1930 por esa producción de contenidos y tenerlos que distribuir a través de una estación de radio, y hemos evolucionado a través de la tecnología a distribuir nuestro contenido a través de plataformas nuestras, pero obviamente también lo que queremos en la parte de contenidos es distribuirlos a los más suscriptores posibles, y evidentemente tener asociaciones con empresas como Telefónica son fundamentales para poder llegar hasta los suscriptores, ¿no? Entonces, no nada más depender de los medios de distribución a nuestro alcance, digamos, dentro de la empresa, sino obviamente abrirlo a todos los demás medios de distribución. Bien, lo cierto es que el tiempo vuela y se nos está pasando, pero no quería dejar que pasara sin que abordáramos algunos temas que están siempre sobre la mesa cuando hablamos de nuevos negocios, nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la gratuidad. Uno de los problemas que están teniendo los periódicos a nivel global, pues es el hecho de que los nuevos negocios en Internet no vienen acompañados por unos ingresos que son equiparables a los que tenían los ingresos los medios tradicionales en el caso de los periódicos. ¿Qué ocurre en el caso de las televisiones? La realidad es que Internet sigue siendo el paraíso de los usuarios, pero es un infierno para los negocios, porque no se consigue el retorno que es necesario. Y por otra parte, ¿qué pueden hacer los medios tradicionales, las televisiones tradicionales, frente pues, a estos fenómenos que cada día están más extendidos y que permiten que un público muy masivo pues, pueda ver series y películas por Internet y que no está muy definido y no se sabe muy bien pues, quién puede canalizar todo esto, cómo se pagan esos servicios, etcétera, etcétera? No sé si Randy Falco, quizás. Yeah, I think actually one of the, Joe, you've mentioned it before on his panel. Se mencionó en el panel anterior cada vez más, en nuestro caso, cómo hacer que los medios grandes o los medios tradicionales sigan siendo relevantes. Y esto lo vemos, me parece, igual que todos los demás lo ven en grandes eventos. No es nada más el Supertazón o el Mundial o las Olimpiadas. Están los Grammys, está... Vamos, todo tipo de grandes programas de entretenimiento que se hacen en vivo y son cada vez más importantes para el ecosistema en el que operamos. En Estados Unidos, por ejemplo, vamos, estamos en un negocio singular, eso sí. Prestamos servicio a un público de habla hispana con nuestras estaciones de televisión en el nivel local. Nuestras televisoras locales rinden un servicio muy especial porque si lo pensamos de Estados Unidos debido al idioma, y más del 20% de esos 25 millones de personas de los que hablé anteriormente hablan únicamente español. Así pues, si hay un desastre natural de algún tipo o cualquier cosa que acontezca en el nivel local, esta gente tiene que acudir a Univision o a su televisora local en lengua hispana, de modo que estas televisoras prestan un servicio muy fundamental, y creo que eso seguirán haciendo durante mucho tiempo. Y eso representa para nosotros, hablando de los distribuidores, una parte muy importante de nuestra creación de valor. En lo sucesivo me parece que, miren, yo entiendo que los medios sociales, yo entiendo que están convergiendo. Creo que podemos aprovecharlo en aplicaciones de segunda pantalla. Vamos, creo que la mayoría de la gente en este público sabe lo devota que es nuestra audiencia a las telenovelas, pero seguramente no saben cuánto quieren hablar de una telenovela después de que ya se transmitió. Y los medios sociales son una parte muy importante de eso, de esa ecuación. Y de hecho, hasta es divertido verlo. Nos hemos dado cuenta de que, bueno, tú mencionaste antes el idioma y la cuestión del idioma. Durante el Mundial y algunas de nuestras telenovelas nos hemos dado cuenta de que parte de la plática que se da en torno a esos eventos, las charlas que se dan en medios sociales, se dan actualmente en inglés. Esto significa que hay una gran cantidad de gente que es bilingüe, que ve nuestro contenido en lengua española y habla de ello en medios sociales en inglés, por si lo pueden creer o no. Y no son poca gente, es de hecho una cantidad considerable. Creo que está dándose la convergencia, creo e insisto, en que eso es una gran oportunidad para que las empresas tradicionales de medios
la acepten en vez de alejarse de ello. Porque todo esto se vuelve un crédito para nuestros negocios si lo tratamos como tal. Muy bien, muchas gracias, Randy. Ya nos comunican que tenemos que ir cerrando la mesa, por tanto vamos a dar un último minuto para conclusiones, y yo me gustaría que lo pudiéramos orientar en relación con estas preguntas que hemos planteado últimamente sobre si los medios tradicionales, las televisiones tan importantes que tenemos aquí o Telefónica, están, digamos, en un escenario en el que inexorablemente pues, van a perder poder frente a todos estos nuevos mecanismos que permiten conexión con las audiencias, pues como pueden ser efectivamente los sistemas de ver la televisión por tabletas, o el streaming, o los youtubers, o otras fórmulas que son muy novedosas y que probablemente se salen un poco de lo que ha sido el modelo tradicional. ¿Pierden o están perdiendo o pueden perder todavía más poder los medios tradicionales frente a este nuevo escenario y modelo de negocio? Bueno, yo creo que en el caso de cómo se llaman los medios tradicionales, al final, yo creo que es un tema de evolución. Yo creo que los medios tradicionales, en nuestro caso, hemos venido evolucionando utilizando las plataformas tecnológicas, y creo que es fundamental en hacerlo, pero todo recae al final en si tienes un buen contenido o un mal contenido, si tienes una credibilidad en lo que haces o no la tienes. Y creo que hay que trabajar todos los días en producir ese contenido de calidad, en construir la credibilidad junto con la audiencia. Lo que comentaba Randy creo que es fundamental, es escuchar las pláticas y la interacción que existe en las redes sociales, hablando del contenido que se está produciendo, de los noticieros que se están haciendo, de las notas. Existe una ventaja de que se puede tener un estudio de mercado en tiempo real de lo que está pasando al aire, que para nosotros como productores de contenidos es fundamental. Y obviamente yo me acuerdo que hace 5 años o 6 pues se decía que la televisión, me refiero al aparato, iba a morir porque todo el mundo iba a ver sus contenidos en los teléfonos o en las tabletas. Bueno, entonces no había tabletas, nada más teléfonos. Y yo creo que si bien hoy mucha gente consume el contenido en sus pantallas chicas, llamémoslo así, es por una cuestión de facilidad, porque anda uno en movimiento, pero si uno llega donde hay una pantalla más grande va a disfrutar ese contenido en la pantalla más grande. Por eso la producción en 3D, por eso ya no nada más el HD, sino el 4K y ya las pruebas en 8K, la evolución del sonido surround y muy complejo de bocinas a unas cuestiones muy pequeñas con un gran sonido. Vemos que en cuestiones promocionales, por ejemplo en México, lo que más se vende son pantallas de 70 pulgadas o más, lo cual pues, quiere decir que la gente está utilizando esas pantallas, y al mismo tiempo se venden más teléfonos y más tabletas, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar siempre atento a lo que la audiencia quiere y obviamente la calidad de los contenidos. Muy bien. Julio, brevemente, por favor. Pues estoy de acuerdo con Emilio que lo que es fundamental es la evolución, es decir, la transformación de las empresas. La historia nos lo indica, las especies que han sobrevivido no han sido las más fuertes, han sido las que se han adaptado al entorno. Y lo que nos toca ahora, a todos, sin excepción, es adaptarnos al entorno digital. Si somos capaces de adaptarnos al entorno digital, tenemos que ser positivos, porque en el entorno digital no hay más que oportunidades. Y por lo tanto, es una cuestión de que seamos capaces de hacer ese esfuerzo de transformación. Y además veo una enorme oportunidad de colaboración, particularmente entre empresas latinas, empresas multilatinas, que pueden jugar un papel muy destacado en este nuevo mundo digital. Muchas gracias, Julio. La despedida para Randy no me atrevo a hacerla sobre un asunto que me parece fundamental en un escenario como este del Foro de la Comunicación y de la Cumbre Iberoamericana. Y es, Randy, cómo ves, cómo se ve la potencia de la lengua española en los Estados Unidos, particularmente en el ámbito de los medios de comunicación. Ustedes están haciendo una apuesta importantísima por la lengua castellana, pero me gustaría que nos dijera si esa es una apuesta porque realmente ven que el castellano a futuro
efectivamente va a seguir siendo una lengua importante, o realmente cuando vamos a este escenario en el que, lógicamente, los habitantes o los hablantes hispanos cada vez hablan más también inglés, en realidad, dentro de 5, dentro de 10 años, los medios hispanos irán a menos y cada vez habrá más una presencia de medios en inglés. Well, I think Pues yo pienso que that a lot of people mucha gente in the United en States, Estados Unidos, at the political level, en el nivel at político, the advertiser level, en el nivel de at all anunciantes, kinds of en different todo levels, tipo de niveles are starting diferentes, to understand empieza a that entender paying attention que prestar to this atención community a esta and to comunidad the power and y a la influence of this potencia y la community influencia de esta is comunidad incredibly important. es de una importancia increíble. There's been an argument, and I think it's true, Se ha because Mitt discutido y me Romney parece cierto actually, porque Mitt Romney, de hecho, went on CNN not that long salió ago en and CNN no hace admitted mucho that tiempo y because he reconoció didn't pay que enough attention por to no the prestarle Hispanic suficiente community atención in a la the last comunidad election, hispana en las he últimas lost the elecciones, presidency. perdió la And presidencia. I always talk to Yo advertisers siempre he about hablado that con los and other anunciantes al influencers respecto in the y con United otros States influenciadores de to make Estados them Unidos understand that para hacerles entender que it's a cautionary tale. esto es una advertencia para todos en Estados Unidos. Que no prestarle atención a esta comunidad es peligroso. Es una comunidad de mucha influencia cada vez más. Son el 10% del electorado y eso va a ir creciendo con el tiempo. Representan una economía de 1.3 billones de dólares. Si fuera una economía por sí sola, sería la 16ª más grande del mundo entero. Va creciendo, como lo dije anteriormente, va creciendo de 1 de cada 6 a 1 de cada 3. La lengua española solamente es parte de esto. De hecho, yo le advierto a la gente que no le preste tanta atención al idioma como a la cultura. Tenemos una cantidad enorme de casos donde los anunciantes en particular piensan que pueden dirigirse a esta comunidad utilizando anuncios en idioma inglés y se les olvida la cultura. Por ejemplo, se les olvida la fuerte estabilidad de la familia en la comunidad hispana y cómo la gente va a comprar en familia. La gente escoge el coche en familia, van a la tienda a comprar en familia. Es muy importante que los políticos y los anunciantes y todos en Estados Unidos que tengan interés empresarial o político alguno en el futuro entienda que esto no es nada más cuestión de idioma, sino que también es mucho cuestión de cultura y hay que asegurarnos de entender esta cultura. ¿Dónde están los puntos de la pasión? ¿Dónde está lo que le importa a esta gente? En moda, en música. Y hablamos de esto. Los tipos de eventos deportivos que les agradan, las cosas de las que hablan. Les encantan las noticias, por cierto. Vamos, nosotros prestamos atención a América Latina como ningún otro servicio de noticias, porque para nosotros cuando hablamos de México, si hablamos de Chile o de Argentina, eso no son noticias internacionales para nuestra comunidad, eso son noticias locales, para nuestra comunidad. Entonces, cada vez más, el asunto del idioma se está volviendo menos y menos importante y el asunto de la cultura, porque Estados Unidos se está volviendo más latinizado. Sin duda, los latinos se están volviendo estadounidizados, pero Estados Unidos se está volviendo latinizado. Y en cuanto la gente lo entienda, tanto más pronto lo acepte, más pronto estarán mejor todos en cuanto a tener una relación con esta importante comunidad. Muchísimas gracias. Nos agrada oír esta respuesta. Muchas gracias a Brandy Falco. Muchísimas gracias al presidente de Televisa, Emilio Azcárraga. Muchísimas gracias a Julio Linares. Muchas gracias a todos ustedes. Y hasta aquí llegó esta segunda mesa. Pido un aplauso, por favor, para los ponentes.